Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.xeos@gmail.com con el asunto libros electrónica. Uno de los protocolos seriales más usados en la electrónica digital es, sin dudas, el protocolo I2C. Dada su facilidad de implementación y alta versatilidad, nos permite realizar una enorme cantidad de funciones. Pero, a pesar de que es sencillo de implementar, existen una serie de problemas que pueden surgir con relativamente la misma facilidad. Es por esto que hoy vamos a revisar los errores más comunes y su solución. Error número 1. Alta capacitancia de puerto. Uno de los parámetros con los que debemos de tener más cuidado es con la capacitancia que tenemos en nuestro puerto. La capacitancia presente en el puerto está determinada por una serie de factores presentes en el circuito. La primera y más importante es la distancia entre periféricos aunado a la conducción. Un ejemplo de baja capacitancia es pocos periféricos en una misma PCB y con poca distancia entre sí. Un ejemplo de una capacitancia un poco más elevada es la de una mayor cantidad de elementos en una misma PCB y en un mismo puerto. Y un ejemplo donde la capacitancia será enorme es al implementar cables y conectores para comunicar diversos circuitos entre sí. En estos casos, los cables van a introducir una cantidad enorme de capacitancia, posiblemente más de 3000 picofaradios. Cada periférico tiene una cantidad determinada de capacitancia en su propio puerto. Esto quiere decir que cada vez que añadimos un periférico al puerto, estamos añadiendo un capacitor en paralelo. Estos, como sabemos, se irán sumando. ¿En qué afecta la capacitancia? En un aspecto demasiado importante: los tiempos de subida y bajada en la señal. Verás, los capacitores tienen el efecto de tiempo de carga, el cual es determinado por la fórmula tiempo es igual a resistencia por capacitancia. Esto quiere decir que al incrementar la capacitancia, más tiempo es necesario para cargar el capacitor. ¿Cómo se traduce esto en nuestra comunicación? Entre más capacitancia hay, nuestros flancos de subida y bajada son más lentos. Podemos comparar dos imágenes de un puerto con baja capacitancia y un puerto con alta capacitancia. El puerto con baja capacitancia tiene flancos de subida muy rápidos. Esto significa una comunicación sin errores, mientras que la señal que sufre de un puerto con alta capacitancia se traduce en errores de comunicación directamente. Bien, dado que la capacitancia va a incrementar en función a la cantidad de periféricos, cables, distancia, etc., ¿qué podemos hacer al respecto? Volvamos a la fórmula de tiempo. Tiempo es igual a resistencia por capacitancia. Dado que la capacitancia está incrementando por los factores previos, la única manera de contrarrestar este incremento en tiempo es disminuir la resistencia. Pero no podemos poner cualquier valor muy bajo como un ohm y ya. Tenemos que tener mucha precaución en este aspecto. Primero, debemos de conocer directamente cuál es la corriente máxima del puerto. Eso suele determinarse por el microcontrolador, dado que en ciertas ocasiones puede llegar a ser el integrado más débil. Pero esto no siempre es el caso, por lo que no debemos de generalizar y siempre debemos revisar el datasheet. Al comparar datasheets de todos los integrados presentes en el bus, podemos deducir que la corriente de puerto segura máxima es de 5 mA. Dado que el voltaje del protocolo aquí es de 5 volts, usamos la ley de Ohm. Dividimos 5 volts sobre 5 mA y obtenemos una resistencia de 1 kΩ. Si tenemos una resistencia pull-up de 1 kΩ y una capacitancia hipotética de 1000 picofaradios, tendremos entonces unos flancos de subida y bajada de 1 microsegundo de duración. Esto puede ser o no suficiente según la velocidad del protocolo. Para un protocolo menor o igual a 100 kHz podrá ser suficiente. Pero para los casos de fast mode, que suele ser de más de 400 kHz,
este valor ya no es suficiente. Ahora, supongamos que ya redujimos la resistencia de pull-up al menor valor admisible por el puerto. Y ni siquiera con esta configuración logramos que los rise y fall times de la señal sean necesarios. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Cuando llegamos al límite de corriente del puerto, lo que queda por hacer es implementar un buffer. Un buffer para I2C, como es el caso del 82B715, es simplemente eso, un buffer bidireccional. Como sabemos, un buffer amplifica la corriente, o también una alta impedancia de entrada la convierte en una baja impedancia de salida y viceversa. Para este caso, lo que permite es implementar resistencias pull-up de menores valores, o una corriente de puerto máxima de 50 mA. 50 mA equivale a una resistencia pull-up de 100 ohms con un voltaje lógico de 5 volts. Con 100 ohms a una capacitancia de puerto de 1000 picofaradios, obtenemos un tiempo de 100 nanosegundos en los flancos de subida y bajada, lo cual ya es aceptable para frecuencias superiores de operación, como es el caso del Fast Mode, que es de 400 kHz hasta 1 MHz. Este tipo de buffers son especialmente útiles al tener cables de por medio. Supongamos que queremos comunicar un microcontrolador con periféricos alojados a distancia. La capacitancia del cable y el puerto implementado serán altas, pero con este buffer contrarrestamos el problema disminuyendo la impedancia. En fin, la capacitancia es un parámetro que debemos de tener bien medido en el puerto, especialmente con velocidades de comunicación altas. De lo contrario, los problemas no tardarán en llegar. Punto número 2. Las direcciones. Las direcciones son posiblemente el punto donde más se crea confusión en las personas que recién implementan este protocolo. Pero, ¿por qué es tan fácil confundirse? Por una combinación de factores. Veamos cada uno de ellos. El primero es la configuración de la dirección en sí. Una dirección puede establecerse con una configuración convencional de 7 bits u 8 bits. ¿A qué se debe esto? Por lo general dependerá del compilador que uses o el método que uses para la comunicación. El hecho de que se use de 7 u 8 bits es por lo siguiente. La dirección se conforma de 8 bits. Los bits del 7 al 1 forman parte de la dirección en sí, mientras que el bit 0 indica si es lectura o escritura. En ciertos compiladores mandamos la dirección completa, es decir, el valor de 8 bits. En otros mandamos la dirección de 7 bits y con otra instrucción establecemos el bit de lectura o escritura. Es por esto que en los datasheets podemos encontrar que en las tablas de direcciones nos dan el valor de dirección separado, tanto en 7 bits como en 8 bits. Ahora, aunado a esto, también podemos confundirnos con el hecho de no saber cuándo es escritura y cuándo es lectura. Aquí establecemos lo siguiente. La perspectiva siempre será de maestro-esclavo. Cuando hablamos de escritura significa que el maestro enviará un dato al esclavo. Cuando hablamos de lectura es porque el maestro va a recibir un dato del esclavo. Así establecemos la relación de jerarquía y por ende nunca nos vamos a confundir por este hecho. También debemos recordar que la dirección no siempre es dinámica. En ciertos periféricos podemos configurar nuestra dirección mediante pines físicos, algunos teniendo 1, 3, 6 o demás pines para dicha asignación. Pero, por el contrario, otros periféricos tienen una dirección fija, por lo general periféricos de pocos pines o con una gran cantidad de funciones integradas. Esto quiere decir que debemos ser precavidos de no implementar dos periféricos con las mismas direcciones. De lo contrario, tendremos problemas de no poder establecer comunicación. Teóricamente, podríamos tener hasta 128 periféricos en un mismo puerto, dado que tenemos una dirección de 8 bits, pero no sin tener una serie de dolores de cabeza, como vimos en el primer punto y también con el problema de periféricos que no tienen una dirección dinámica. Punto número 3. El nivel lógico.
Por nivel lógico nos referimos al voltaje de operación de los periféricos aunado al maestro. Cuando todos los periféricos y el maestro trabajan a un mismo nivel lógico, todo es maravilla y diversión. Pero cuando no, comienzan los problemas. Existen ocasiones, en la mayoría de las veces ocasionadas por el maestro o el microcontrolador, donde tendremos que trabajar con distintos niveles lógicos. Puede ser que el microcontrolador o maestro sea de 3.3 volts y los periféricos necesarios sean de 5 volts. O por el contrario, que nuestro micro opere a 5 volts y los periféricos operen a 3.3 volts. Para estos casos tenemos una solución, un level shifter de I2C. Tenemos por ejemplo el integrado PCA9306, el cual es un level shifter de I2C. Con el uso de este integrado podemos conectar los periféricos de distintos niveles lógicos sin problema alguno. De esta manera podemos interactuar diversos maestros y esclavos que operen a distintos niveles lógicos sin tener problema alguno. Bien, hemos llegado al final del video. Podemos concluir que la implementación de todo sistema lleva paralelamente una serie de problemas potenciales que, a pesar de que a simple vista no podamos verlos, estarán ahí presentes para darnos dolores de cabeza. Pero, si asumimos la actitud de siempre indagar profundamente en el tema, sin duda aprenderemos bastante. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de este. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.